¿Qué tal? Muy buenas y bienvenidos aquí a Levante Televisión, donde hoy vamos a abrir un espacio para el mundo de la educación en una mesa de expertos que va a contar con diferentes protagonistas, personalidades relacionados con ese ámbito educativo y que va a estar enfocado sobre todo en esa noticia que además pudimos conocer ya desde hace algunos meses, que además se personificó el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, anunciando esa educación gratuita para las edades comprendidas entre los 0 y los 3 años, una universalización de esa educación infantil para los más pequeños y que además ha supuesto un aumento importante en cuanto a la dotación presupuestaria por parte del Consejo respecto al año pasado. Insisto, vamos a desglosar un poquito más en qué va a consistir toda esta medida que ya está en marcha y que además es una de las pioneras en nuestro país y que vamos a poder disfrutar aquí en la Comunitat Valenciana. Para comentar un poquito todos los detalles, vamos a contar, insisto, con protagonistas de diferente índole, pero para abrirlo vamos a hacer además con una persona que lógicamente controla, domina y nos va a dar un poquito más de luz, porque ese también es el objetivo de esta mesa, el ser didáctico respecto a lo que puede significar y lo que va a significar sin duda de aquí al futuro. Para ello contamos con Jorge Cabo, él es el director general de Centros Docentes de la Generalitat Valenciana. ¿Qué tal? Muy buenas, director general, bienvenido y gracias por estar aquí con nosotros. Bien hallados. Muchas gracias a vosotros por la invitación que me habéis cursado. Además ya ha pasado el verano, entrando ya en harina a lo grande, ¿no? Con el arranque de Aquí verano curso. nunca existe porque nosotros trabajamos durante el verano para planificar el inicio de curso de septiembre. En agosto para nosotros esas vacaciones son siempre muy tenues. Un poco relativas, ¿no? Entre comillas. Pero bueno, en cualquier caso ya inmersos, sí. Y con esta gran noticia, ¿no? Creo yo, además, ya en su día fue una promesa que se cumplió, además la anunció el presidente Carlos Mazón, y lo comentábamos sobre todo con un aumento importante de la dotación presupuestaria. Estaba viendo los datos, son cerca de 163 millones de euros, un aumento notable respecto, por ejemplo, al 2023, ¿verdad? Exactamente, es un aumento extraordinario. Era una medida imprescindible, una medida social imprescindible que el presidente de la Generalitat tenía como compromiso personal, porque ese incremento suponía un esfuerzo muy grande para las arcas de la Generalitat, además un esfuerzo normativo de adecuación a lo que se estaba haciendo hasta ahora y además una transformación del programa informático para poder dar respuesta a una modificación de una actuación de la Generalitat que hasta ahora no se había hecho nunca. Porque además, hablando de números, hablamos también de un aumento superlativo de las plazas, son cerca de 72.000, ¿verdad? Exactamente. Ya saben que el primer ciclo de educación infantil se presta de 3 formas, a través de los centros de la Generalitat Valenciana, de las escuelas infantiles municipales y a través de los centros autorizados de educación infantil. Esas 3 modalidades, hasta ahora, los únicos que tenían gratuito absolutamente todo eran el alumnado de 2 a 3 y aquellos que estaban en los centros de la Generalitat Valenciana. Este esfuerzo, que en el compromiso que el presidente de la Generalitat ha hecho, supone que a partir de estos momentos haya la posibilidad de que 72.000 niños y niñas tengan gratuitas esas plazas. Con tanta envergadura, ahora entraremos más en detalles, es un proceso complejo, ¿verdad? Muy complejo. Hemos pasado de tener 21.000 beneficiarios al 100% a duplicarlos, 42.700, y eso nos ha hecho que la modificación normativa haya sido muy farragosa y la adecuación informática todavía a día de hoy tenemos que ir puliendo aspectos para poder dar respuesta a esa nueva fórmula de poder dar la gratuidad universal a todo el alumnado de 0 a 3 años. Con ese margen todavía lógico de ir poco a poco adaptándose, de momento la valoración positiva, ¿no?, por cómo se está llevando a cabo todo, ¿no? Es muy positiva. Como os comento, se duplica el número de beneficiarios que hasta en la actualidad tenían ese 100%, nunca se había hecho ese esfuerzo y por lo tanto desde la Generalitat ese esfuerzo no tiene ningún coste, sino es más allá, vamos más allá porque es una actuación que da respuesta a lo que actualmente demanda la sociedad, poder conciliar la vida laboral y familiar de las familias, dar respuesta a una situación económica que no les permite afrontar, porque nos damos cuenta que el inicio del curso escolar conlleva muchos gastos y si te han subvencionado, en este caso, claro, te han proporcionado una ayuda para paliar ese tipo de
enseñanza que hasta ahora no era gratuita, libera a las familias de una carga económica y social muy importante. Podemos hablar, director general, que es una medida también de sensibilización, ¿no? Como bien dice, con las familias, con ese dispendio, ya sabemos el nivel de vida cómo está, ¿no? hoy en día, con los precios y demás. Es una medida también de sensibilización, de acercamiento, ¿no? a esas familias, ya no solo los que puedan tener un hijo, sino los que puedan tener familias numerosas, ¿no? Por supuesto, es que esto coadyuva a todas las actuaciones familiares que en el día a día nos repercuten económicamente, socialmente, y que esto va a permitir un desahogo. Todo el mundo dirá que claro. 3.860 euros al año es mucho dinero, como mínimo, de los alumnos de 0 a 1, pero es que los alumnos que se escolarizan en 2 a 3 pueden tener las familias un ahorro de 6.000 euros. Por lo tanto, el ahorro para este tipo de destinatarios es muy importante. A las familias entendemos que le estamos haciendo un favor dándoles esa gratuidad total. Se han implicado, se ha tratado de implicar también, evidentemente, a diferentes agentes, ¿no? Involucrados en el tema de la educación, y de hecho hace algunas semanas se realizó esa mesa de participación, ¿no? Con miembros de educación de 0 a 3 años. ¿En qué consistió realmente esta mesa? ¿Qué objetivo se buscaba y cómo fue? Esta mesa ya es la segunda vez que se convocaba. La primera vez la convocó personalmente el presidente de la Generalitat, y en esta mesa lo que se trataba era de dar a conocer la orden de bases, informarles del procedimiento y, sobre todo, recibir esas aportaciones que nos permitieran, en todo caso, mejorar esa norma que iba a ponerse en funcionamiento a partir del curso 24-25. Evidentemente el ambiente ha sido muy bueno. Gracias a esta medida, además de que nosotros ayudamos a las familias, va a permitir que muchos de los centros autorizados no cierren, porque hasta ahora el 0 a 2 no estaba subvencionado, claro. Iba con ayuda simplemente por nivel de renta. Esto va a hacer y va a permitir que ese tipo de centros tengan la posibilidad de dar un servicio, porque la Generalitat en muchos años no podría haber ofertado esta gratuidad debido a que no tendría fórmula suficiente para crear todas esas plazas. Por eso decía que lo prestamos en 3 fórmulas diferentes, pero la Generalitat solamente tiene 13.000 plazas de 0 a 3 que no podrían dar abasto a toda la demanda del alumnado que podría ser susceptible de escolarizar. Luego tendremos posteriormente una mesa de expertos donde precisamente algunos de esos agentes van a estar aquí también sentados en la mesa. ¿Cuál fue el input que recibieron por parte de ellos? Me imagino que también cada uno con sus reivindicaciones, con sus peticiones, pero ¿cuál fue un poco el mensaje que les llegó por parte de ellos? Muy positivo. Es una medida que estaban esperando porque, como hemos dicho desde el comienzo, el compromiso del presidente de la Generalitat era hacerlo efectivo en cuanto llegase. Evidentemente no se podía hacer el primer año porque, lo que hemos comentado, el entramado normativo y administrativo es muy pesado y eso necesita un tiempo, y por lo tanto lo han visto y ellos nos estaban demandando desde el comienzo desde el momento en que entramos a gobernar, que lo pusiésemos en marcha, y lo recibieron con mucho agrado. La parte más importante es que además hemos ido dando respuesta a algunas de sus reivindicaciones. Actualmente el 2 a 3 recibían 280 euros por cada tramo, y sin embargo nosotros hemos incrementado hasta 300, atendiendo a una de sus reivindicaciones. Esto hay que ir ajustando el presupuesto, pero evidentemente nosotros también queremos colaborar en que esos gastos que ellos les supone la escolarización del alumno estén cubiertos. Que decía yo al principio que quería que hoy fuéramos didácticos, así un poco para que todas las personas y sobre todo todas las familias que nos están viendo pues puedan un poco situarse y conocer de primera mano, aprovechando que está hoy aquí con nosotros. Hablamos de educación infantil universal y gratuita. ¿Qué rangos se van a establecer en función de la edad de 0 a 3 años? Muy bien. Hay 3 tramos de edad, además de aulas mixtas. El 0 a 1, que se da una subvención de 460 euros por niño. En el tramo de 1 a 2, que se dan 360 euros. Y en el tramo de 2 a 3, que como decía, se dan 300 euros. En el tema de las escuelas infantiles municipales, lo que se subvenciona a las familias, a los centros, es la unidad en funcionamiento y autorizada. Es decir, a ellos se les pagará el coste total de esa unidad en función de si tienen más del 85% del alumnado escolarizado. En el caso de que tuvieran menos del 85%, no serían 6.000 en el caso del aula de 2-3, sino que serían 5.600. Y en el caso de aquellas zonas que tengan
dispersión o no tengan otra escuela de educación infantil en la localidad, aunque tengan menos de 14 alumnos, se les seguirá subvencionando los 6.000 euros. Y hay una medida que la Generalitat pone en marcha también este año, y es que para aquellas zonas que no disponen de ningún tipo de servicio de 0 a 3, como son las zonas rurales, porque los centros autorizados no les es rentable esa actuación en esas zonas, la Generalitat lo que está abriendo es esa posibilidad a través de esos centros rurales de 0 a 3 implantar esa unidad para que nosotros podamos dar el servicio y que esos niños también les permitamos poder tener ese acceso y además no cerrar unidades en esas zonas, porque solo con niños de 3 a 6 años no hay suficientes nacimientos para mantenerlos. Por lo tanto, ahí hay que se conjugan dos aspectos: dar a las zonas donde realmente hay servicio ya y proporcionar a aquellas que no disponen ese servicio. Esa quizás es una novedad, yo creo que muy reseñable, ¿no? El ser un poco adaptable. No es lo mismo una ciudad con gran población, ya no hablo solo de las capitales, sino de cualquier municipio valenciano, ¿no? que tenga ya su núcleo de población, que precisamente esos pueblos donde a lo mejor incluso hay poquitas familias o poquitos niños y niñas, ¿no? Totalmente, totalmente. Por eso nosotros nos planteamos desde el primer momento que podíamos llegar a casi todas las poblaciones, pero aquellas que no podíamos llegar a través de esa actuación de la subvención, a través de las 3 opciones que les dábamos, poder ser nosotros los que directamente la pudiésemos asumir. Otro de los detalles es la importancia de elegir, ¿no? el centro en cuestión, ¿no? Por parte de cada familia. Como ¿no? todo el mundo sabe, desde que entró a gobernar el presidente Carlos Mazón, una de las prioridades es la libertad de elección. Nosotros conjugamos esa libertad de elección con la gratuidad para que los padres puedan acudir al centro que ellos deseen escolarizar a sus hijos. Hablamos de un tramo de edad de 0 a 3 años que empieza ahora realmente ya a tomar estas características de ser universal, de ser gratuita. Hace años esto podía ser impensable o se veía como algo muy complejo, muy limitado. Es un paso adelante notable. Es muy importante. De cara a las familias, me refiero. Muy importante. De cara a las familias y de cara al alumnado, porque el aspecto afectivo, emocional que supone esa socialización dentro de esas aulas es muy importante para el futuro y para la transferencia que tienen los siguientes niveles educativos. Por lo tanto, estamos haciendo una doble medida. Una, conciliar la vida familiar, pero además proporcionar un modelo educativo que le va a servir en un futuro al alumnado que ahora mismo es susceptible de esa ayuda. Desde luego que sí. Hablábamos antes de los inputs de los agentes. Por parte de las familias me imagino que también recibirán algún tipo de respuesta, decir, por fin, ¿no? Pues sí. Por eso decía que el año pasado había 21.000 personas que se beneficiaban del 2 a 3. Este año se ha doblado. Hay 21.000 o 22.700 personas más que disponen de esa gratuidad. Estamos ayudando mucho. Por eso comentaba que hay personas que podrán tener un ahorro al año de 4.600 euros. Claro. Es muy importante. En una economía de clase media, donde todos los precios están subiendo día a día y donde tienes que afrontar muchos gastos, pensamos que era una medida, como decía al principio, imprescindible socialmente para poder coadyuvar esa economía familiar. En situaciones particulares, una curiosidad, si una familia tiene, por ejemplo, 2 hijos que están en ese rango, no les afecta ni mucho menos, entrarían los 2 perfectamente, sí, ¿no? Y se subvencionaría, se ayudaría a los 2. Ajá. Para ir acabando, muchas dudas que plantea todo esto es los temas administrativos, ¿no? El proceso a la hora de poder englobarse, de poder llevar a cabo todo esto. Se ha tratado también de simplificar, de que sea lo más fácil posible, ¿no? Totalmente. En el tema de las escuelas infantiles municipales, simplemente participan en el proceso de admisión que ellos establecen en su localidad y a partir de ahí el centro los matricula directamente. No tienen que aportar nada más que, evidentemente, el certificado de nacimiento o el documento que le acredite y la tarjeta SIP. Y en los centros autorizados, la familia elige el centro que más le convenga y a partir de ahí, cuando acuda a hacer la matrícula, el centro le proporcionará una clave y con esa clave, esa familia entrará en la sede digital de la Generalitat y formalizará esa matrícula, aportando el SIP,
la partida de nacimiento y, en todo caso, si necesita cualquier otra justificación, si tiene claro, violencia de género, puede aportarlo también. Ajá. Porque ya sabe que esto siempre, ¿no? A ver ahora cómo me aclaro con todo esto, ¿no? A ver cómo lo puedo solventar, ¿no? Pero aparte, aunque no tengan esos medios telemáticos, hay la posibilidad de que entreguen un documento que el órgano gestor ha creado para que la misma escuela se lo pueda gestionar y elevar esa solicitud. Con lo cual este es otro también proceso adelante, ¿no? que me imagino que también han trabajado el hecho de precisamente hacerlo todo lo más sencillo posible, ¿no? Dentro de lo que Por eso comentaba al principio, ¿no? que la educación informática ha sido muy importante y el servicio de informática ha trabajado mucho para poder dar respuesta a las necesidades que este nuevo modelo, que evidentemente, como todos sabemos, todo tiene que mejorarse, pero el paso ha sido excepcionalmente importante, la medida es extraordinaria y además la repercusión estamos viendo que es muy grande. Ajá. Pues con eso nos vamos a quedar. Le voy a pedir que no se marche, agradecerle que haya tenido estos minutos con nosotros, y ahora enseguida vamos a seguir con una mesa de expertos. Vamos a tener aquí a diferentes agentes y continuamos debatiendo, analizando, ampliando un poquito más esta escolarización gratuita para esos niños y niñas de 0 a 3 años. Gracias, director general, y hasta ahora. Y nosotros, de hecho, nada, vamos a hacer un pequeñito respiro y enseguida seguimos aquí en esta mesa de expertos, aquí en Levante Televisión y en Levante el Mercantil Valenciano.